Hay una frase que dijiste una vez y que hoy quizás ni siquiera recuerdas. La dijiste llorando, o con rabia, o en ese silencio que queda después de que algo se rompe. Tal vez dijiste, nunca más voy a confiar en nadie. No vuelvo a permitir que me hagan esto. Yo sola puedo. En ese momento fue un desahogo, una manera de protegerte cuando sentías que no podías soportar más. Pero desde una mirada espiritual, hay palabras que pueden adquirir una fuerza mucho mayor cuando son pronunciadas en momentos de emoción intensa, porque una palabra dicha desde lo más profundo de ti puede convertirse en una declaración, y esa declaración puede empezar a dirigir determinadas decisiones, comportamientos y experiencias mucho tiempo después de que hayas olvidado por qué la dijiste. Y aquí está lo importante. Esto no significa que hayas hecho algo malo. Ese acuerdo pudo haber sido una forma de protección. Quizás en aquel momento era lo único que sentías que podías hacer para no volver a experimentar el mismo dolor. El problema aparece cuando pasan 5, 10 o 20 años y esa misma declaración continúa funcionando como si todavía estuvieras viviendo aquel momento. Un pacto, desde esta perspectiva espiritual, no tiene que ver necesariamente con contratos, figuras oscuras o algo que deba producirte miedo. Puede ser simplemente un acuerdo energético, una declaración cargada de emoción e intención que tu campo continúa tomando como una orden. Y en este video quiero mostrarte 7 señales que pueden ayudarte a reconocer si existe uno de esos acuerdos activos en tu vida. También vamos a hablar de cómo se forma, por qué puede permanecer durante años y sobre todo cómo empezar a liberarlo. Soy parte de Umbanda Miami, centro espiritual, y quiero que escuches este tema sin miedo, porque reconocer un patrón no significa estar condenado, al contrario. Cuando puedes verlo, también puedes empezar a cambiarlo. Ahora vamos a entender qué es exactamente un pacto. La palabra puede asustar porque durante mucho tiempo se ha relacionado con historias, películas y creencias que hablan de algo oscuro. Pero aquí estamos hablando de algo diferente. Un pacto energético es un acuerdo que se establece a partir de una declaración y una intención muy profunda. Y normalmente hay 3 elementos que hacen que esa declaración tenga una fuerza especial. El primero es la emoción: dolor, miedo, rabia, desesperación, tristeza profunda. Cuando una emoción es intensa, la experiencia queda profundamente registrada en nosotros. No es lo mismo decir yo nunca voy a confiar mientras conversas tranquilamente con una amiga, que decirlo después de una traición, llorando, sintiendo que acabas de perder completamente la capacidad de confiar en alguien. La segunda condición es la palabra. Pensar algo no necesariamente tiene el mismo peso que declararlo. Cuando dices una frase con intención, estás dándole una forma concreta a aquello que estás sintiendo. Y la tercera condición es el momento. Hay momentos en la vida en los que estamos especialmente abiertos emocionalmente. Una pérdida, una ruptura, una traición, una situación de miedo, una noche de desesperación. Un momento en el que sentiste que necesitabas protegerte de cualquier manera. Cuando emoción, palabra e intención coinciden en un momento así, esa declaración puede convertirse en un acuerdo muy poderoso dentro de tu experiencia. Imagina que tienes 22 años, alguien en quien confiabas profundamente te traiciona, te sientes destruida y en medio de ese dolor dices, nunca más voy a entregarme así. Quizás después continúas con tu vida, conoces personas, trabajas, creces, cambias, pero cada vez que alguien intenta acercarse emocionalmente, aparece una sensación extraña. Algo dentro de ti dice, cuidado. Y tú puedes pensar que simplemente tienes mala suerte en el amor, o que todas las personas terminan decepcionándote. Pero desde esta mirada podría existir otra explicación. Tal vez una parte de ti sigue cumpliendo aquella declaración, no porque quiera hacerte daño, sino porque aquella parte aprendió que protegerte significaba no volver a abrirte. Y aquí aparece una diferencia muy importante. No necesariamente te estás saboteando.
Puede que estés intentando protegerte de una manera que funcionó en el pasado, pero que hoy ya no necesitas. Es como una alarma que instalaste después de que alguien entró a tu casa. La alarma cumplió su función, te protegió, pero si 20 años después suena cada vez que alguien toca la puerta, incluso cuando esa persona viene a ayudarte, entonces el problema no fue instalarla. El problema es que nunca actualizaste el sistema. Y ahora sí, vamos a las 7 señales. Escucha cada una con honestidad, no para asustarte, no para buscar culpables, sino para observar. Señal número 1. Un área de tu vida parece estar sellada. Puede que en muchas áreas de tu vida seas una persona funcional. Trabajas, resuelves problemas, tienes relaciones, avanzas. Pero existe un área específica donde parece que siempre aparece el mismo obstáculo. Puede ser el amor, puede ser el dinero, puede ser tu capacidad para descansar, puede ser recibir, puede ser confiar. Y lo curioso es que no ocurre lo mismo en las demás áreas. Es como si una puerta estuviera cerrada mientras todas las otras permanecen abiertas. Intentas cambiar, lees, trabajas en ti, tomas decisiones diferentes, pero llegas a determinado punto y algo vuelve a detenerte. Desde esta perspectiva, una situación así puede ser una señal de que existe una declaración específica asociada con esa área. No significa que necesariamente exista un pacto, pero sí puede ser una invitación a preguntarte: ¿qué dije alguna vez sobre esto? ¿Qué decidí que nunca volvería a permitir? ¿Qué prometí que jamás volvería a hacer? Porque muchas veces la respuesta está en una frase que has olvidado. Señal número 2. Llegas siempre hasta el mismo límite. Esta señal es todavía más específica. No es simplemente que algo no funcione, es que funciona hasta cierto punto. El negocio comienza a crecer y justo cuando alcanza determinado nivel, aparece un problema. Una relación avanza y cuando empieza a volverse realmente seria, algo sucede. Tu economía mejora y cuando sientes que finalmente puedes respirar, aparece una situación que vuelve a colocarte en el mismo lugar. Es como si existiera un techo invisible y cuando estás a punto de atravesarlo, algo dentro de ti retrocede. Aquí vale la pena observar algo. ¿En qué momento exacto comienza a repetirse el patrón? Porque el límite puede darte una pista. Si siempre llegas hasta el mismo punto, quizá no necesitas preguntarte solamente ¿por qué no puedo avanzar? También puedes preguntarte ¿qué aprendí que no debía superar? ¿Qué prometí que nunca tendría? ¿Qué pensé que me podía pasar si llegaba demasiado lejos? A veces, detrás de un límite actual, existe una decisión antigua. Señal número 3. Rechazas lo que dices que quieres. Esta puede ser una de las señales más incómodas. Dices que quieres amor, pero cuando aparece alguien que realmente te trata bien, empiezas a encontrar razones para alejarte. Dices que quieres prosperidad, pero cuando aparece una oportunidad importante, dudas de ti misma. Dices que quieres descansar, pero cuando tienes tiempo libre, aparece culpa. Tu mente dice una cosa, pero tus acciones parecen decir otra, y esto puede generar mucha confusión. ¿Por qué hago esto si realmente quiero aquello? Desde la mirada espiritual, una posibilidad es que exista una declaración antigua funcionando por debajo de tu deseo actual. Tu parte consciente quiere avanzar, pero otra parte todavía está intentando cumplir una promesa. Por eso no se trata de castigarte por tus contradicciones, se trata de descubrir de dónde vienen, porque quizá detrás de quiero una relación existe una antigua frase que dice nunca volveré a depender de nadie, y detrás de quiero abundancia puede existir el dinero siempre trae problemas, y detrás de quiero recibir ayuda, yo sola puedo. Cuando encuentras esa frase, empiezas a entender que muchas veces el conflicto no está entre lo que quieres y lo que haces. Está entre dos decisiones tomadas en momentos diferentes de tu vida.
Una pertenece a quien eres hoy, la otra pertenece a quien necesitabas ser para sobrevivir a una experiencia del pasado. Y esa diferencia lo cambia todo, porque no necesitas pelear contigo misma, necesitas actualizar aquello que una vez decidiste para protegerte. Señal número 4. Repites frases como si fueran leyes. Yo soy así, a mí siempre me pasa lo mismo. El dinero no me dura, yo no nací para eso. Observa las frases que repites constantemente. Algunas pueden ser simplemente pensamientos habituales, pero otras pueden estar reforzando una decisión antigua que todavía condiciona tu manera de vivir. Señal número 5. Hay una fecha que lo cambió todo. Puedes identificar un momento exacto en el que tu vida se dividió en un antes y un después. Una ruptura, una pérdida, una traición o una experiencia muy dolorosa. Pregúntate qué decidiste sobre ti misma en ese momento. Señal número 6. Te cuesta disfrutar cuando algo sale bien. Recibes algo bueno y aparece culpa, miedo o la sensación de que no te corresponde. Tal vez alguna vez decidiste que debías ponerte siempre de última para cuidar a los demás. Y finalmente, señal número 7. El mismo patrón aparece en tu familia. Cuando una misma historia se repite generación tras generación, vale la pena observarla con atención. Pero recuerda, no todo patrón familiar es un pacto. También pueden existir factores psicológicos, sociales y culturales. Y aquí está el punto más importante de todo este video. El pacto que más necesita tu atención no necesariamente lo hiciste con alguien más. Puede que lo hayas hecho contigo. Cuando dijiste, nunca más voy a confiar, probablemente estabas intentando protegerte. No fue un error. Fue una respuesta a un dolor que en aquel momento parecía insoportable. Pero tú ya no eres aquella persona. Y una decisión tomada desde el dolor puede ser revisada desde la conciencia. Si reconociste alguna de estas señales, no tengas miedo. Obsérvala. Recuerda cuándo comenzó. Recuerda qué dijiste y pregúntate, ¿todavía necesito cumplir esa promesa? Si quieres profundizar en tu caso y comprender qué acuerdo puede estar activo, puedes escribirnos y nos contaremos contigo. Y recuerda, no estás condenada por una frase que dijiste en un momento de dolor. Lo que una vez utilizaste para protegerte, hoy también puede ser transformado. Gracias por estar aquí en Umbanda Miami.